retraso psicomotor es una de las manifestaciones clínicas patológicas del sistema nervioso central debido a trastornos genéticos y a factores ambientales con especial incidencia en el desarrollo psicomotor del niño. El término desarrollo psicomotor se emplea para definir el progreso del niño en diferentes áreas: lenguaje, motor, manipulativo, social, durante los primeros 24 a 36 meses de edad. En general, todos los niños de 1 año y medio de edad que no dicen ninguna palabra, que no caminan, debe ser remitido al neuropediatra para descartar si existe algún problema en el caso. Los controles periódicos de salud en los primeros años de vida van a proporcionar al pediatra un momento extraordinario para valorar el desarrollo psicomotor del niño en cada momento, así como la evolución cognitiva y social y motora. La historia clínica y la exploración son los apartados más importantes en la evaluación etiológica del retraso psicomotor. Unas anotaciones importantes que deben de incluirse son la edad del comienzo, las áreas afectadas, los síntomas acompañantes si existieron y las causas atribuidas por los padres u otros profesionales. El abordaje terapéutico aporta una información realista de las situaciones clínicas del niño con retraso psicomotor. La mejor acción por parte del pediatra o neurológico infantil debe ser el diagnóstico precoz. Este va a permitir la rehabilitación o la reeducación de habilidades del paciente en los primeros años de vida. Me está haciendo esclava. Me sirve una copa y no puedo parar. Solo hasta que caigo, inconsciente y absolutamente embriagada. El alcoholismo. La ingesta de alcohol es sin duda una conducta aprendida y factores ambientales deben tener un papel importante, independientemente de cuáles sean los factores biológicos que influencian el desarrollo del alcoholismo. La predisposición genética ha sido propuesta como una de las posibles causas del abuso y del desarrollo de la dependencia al alcohol. El alcoholismo es uno de los problemas más importantes y serios con los que se enfrenta la sociedad actual. Los manuales de uso diagnóstico, el CIE-10 y el DSM-5, distinguen entre abuso y dependencia del alcohol. Por un lado, existen individuos que consumen alcohol reiteradamente de forma excesiva, pero que nunca llegan a mostrar un síndrome de abstinencia, es decir, que no tiene un cuadro sintomático en el que aparece los niveles de la sangre, la falta de la sustancia. Por otro lado, hay individuos que, abusando igualmente del alcohol, muestran síntomas de abstinencia cuando dejan de beber. Esas son las diferencias que definen el abuso y la dependencia. Uno de los problemas es la temporalidad, es decir, no sabemos si un individuo que abusa del alcohol necesariamente se convertirá en un individuo dependiente o si el abuso nos lleva inevitablemente a la dependencia. Lo que sí es evidente es que para desarrollar la dependencia es necesario abusar del alcohol. Ambos comparten síntomas físicos, hay peligro de cirrosis, aumento de presión arterial. Entre las psicopatologías el trastorno del sueño, del sexo, alucinosis, etc. También está el delirium tremens y desadaptaciones al entorno social, laboral, pérdidas de horas de trabajo, problemas familiares y problemas sociales. Al principio existe una fase llamada la fase prealcohólica, que es la ingesta de alcohol y va progresando de una actividad social agradable a una panacea para aplacar las tensiones del día a día. En una segunda fase o de alcoholismo temprano suelen comenzar a presentarse episodios cortos de amnesia o blackouts. Se trata de fallos de la memoria durante o tras el consumo excesivo del alcohol. Una tercera fase denominada crucial, como la que vimos en la dramatización, la pequeña dramatización anterior, empieza cuando el sujeto
aparece la pérdida de control. El sujeto se ha convertido en un adicto al alcohol. Finalmente, la última fase es la fase crónica. Se supone la derrota total ante el alcohol y se caracteriza porque el sujeto puede permanecer ebrio una o varias semanas. Los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué son? Son afecciones graves de la salud mental. Implican problemas de cómo se piensa sobre la comida, la conducta alimenticia y el autoconcepto. Se presentan tres grandes trastornos como son la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa y los trastornos por atracones. Podemos ver que estos trastornos están asociados a lo que nosotros vemos, ¿sí?, en los medios de comunicación. Estos medios de comunicación lo que hacen es crear en nosotros creencias de unos estereotipos de belleza, ¿sí? Pensamos que todos los cuerpos deben de ser iguales y esto no es verdad. También hay una mala alimentación. Por ejemplo, comer comida chatarra, helados, pizzas, que estos tienen un alto contenido calórico y pues nos van a ayudar a aumentar de peso. Las personas que sufren de estos trastornos por lo general sienten culpa y se purgan, toman laxantes, se inducen el vómito, haciendo que pues su patología cada día empeore. También debemos de saber que hay un factor genético que puede tener influencia o incidencia en nuestro organismo. Esto va a promover la ansiedad, la depresión y trastornos de la personalidad. También podemos observar cómo las personas que sufren de bulimia nerviosa, pues comen cantidad de comida y después sienten la necesidad de expulsarla. Esto por lo general se vuelve como un atracón de comida y genera esa sensación de culpa. En la anorexia podemos ver que hay una distorsión tanto psicológica como mental en que la persona cada día está bajando de peso y su salud se está deteriorando, pero ella ve el reflejo en el espejo de que cada día está más gorda. También podemos, estos factores se pueden ir mejorando teniendo una alimentación balanceada, comiendo frutas y verduras, cambiando ese tipo de creencias y esos estereotipos de que la belleza solamente es de una sola forma. Podemos buscar ayuda también de un nutricionista que nos dé información acerca de cómo es el funcionamiento de nuestro organismo y cuál es la comida que nos va a servir para que nuestro control de peso sea el adecuado. También otro factor que puede ayudar es tener hábitos y horarios precisos y frecuentes de la alimentación. El trastorno del control de los impulsos son un grupo de trastornos de etiología neurobiológica que se caracteriza porque el individuo no logra controlar ciertas conductas por más que es consciente del daño que resulta y de las consecuencias negativas que podría traerle y no puede dejar de realizarlas. Esos son aquellos de los trastornos en que la persona experimenta grandes dificultades o no es capaz de soportar o resistir el impulso de cometer una acción que acabará siendo nociva tanto para la persona como para los demás. Características que se encuentran con este tipo de patologías son una ira incontrolada, el romper y tirar cosas, agredir a las personas. Este tipo de patologías o trastornos se presentan más en la adolescencia. Para su diagnóstico, pues se requiere de una evaluación interdisciplinaria, emocional, neuropsicológica y también neuroconductual. Y para su tratamiento, pues se requiere un abordaje interdisciplinario, un abordaje individual y familiar, orientación escolar y eventualmente se requiere un abordaje farmacológico específico. Los trastornos por consumo de drogas se caracterizan por una adicción hacia la sustancia ingerida,
debido a una pérdida del control sobre el consumo de estas sustancias, generando daños o deterioros a nivel físico, psicológico y psicosocial en cada persona. En la representación que acabamos de ver, vemos en el caso la irritabilidad, la rabia representada en la persona, la pérdida del control del consumo, el desinterés por las actividades ya sea de ocio, sociales o laborales o educativas. Encontramos también la falta de sueño. En el caso también se presenta y es evidente en la persona el nerviosismo o la taquicardia, las diferentes situaciones que se pueden presentar en una persona que presenta un trastorno por consumo de drogas. Para hacer un correcto diagnóstico del trastorno es necesario la historia clínica, ya sea con sus respectivos exámenes, sus pruebas de laboratorio, también las características cognitivas, las situaciones de riesgo, los posibles efectos que causan el consumo, la gravedad misma de la adicción, para poder llegar a profundidad en este caso particular.